Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar agradecer en primer lugar al doctor Jorge Barraguirre, que me da este espacio dentro de la RAFA en lo que tiene que ver el derecho animal, y agradecerle a Francisco por este evento, a Soledad, y bueno, una alegría que lo que planeábamos hace un año atrás, hoy se nos hizo realidad. Así que mi agradecimiento a ellos y obviamente al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. La idea es, voy a dejar el PowerPoint, que tiene más que nada un contenido dogmático y muy técnico. Prefiero hablar de algunas cuestiones que me parecen relevantes después de las charlas que dieron nuestros colegas y principalmente gente tan valiosa que quiero tanto como Carlos Rolero y como Karina Andrade, que me parece que marcaron la línea a seguir en lo que tiene que ver el derecho judicial animal. En primer lugar, quiero conceptualizar el fenómeno del que estamos hablando, si bien muchos colegas lo estuvieron diciendo. En la práctica diaria no está visto lo que implica la protección jurídica del animal no humano, basado en la sintiencia, como un objeto de protección legal, principalmente para los operadores judiciales y en lo particular los que trabajamos en el fuero penal. Claramente el concepto genérico es el ilícito animal, cualquier manifestación, cualquier conducta antrópica que le genera cualquier situación de vulnerabilidad a un ser sintiente que se potencia, como bien lo dijo Karina, a un ser vulnerable donde la reacción del ser humano debería ser muy contraria a la que actualmente vemos en la realidad. En la actualidad atravesamos lo que yo entiendo es la quinta etapa de la evolución del derecho animal y claramente demuestra la degradación del ser humano como especie, donde desde nuestros comienzos, donde el ser humano trataba al animal humano, la otra especie con la que convive, como algo venido de lo divino, lo celestial, cómo fue involucionando y se fue perpetuando con el correr del tiempo para ponerse en una posición de cosificación y pasar a utilizarlo y a explotarlo de manera sistemática. En la tercera etapa lo que hemos logrado es que pensadores como Tom Regan, Lowe o Beckham comenzaron a levantar las voces y a empezar a poner énfasis en lo que implica la protección del animal no humano como persona, como esencia de protección legal. Todos estos movimientos en la cuarta etapa se expresa en los tratados internacionales, muy bien lo dijo Carlos y Karina, lo que nos da las herramientas de trabajo que viene del derecho internacional y cómo fueron replicando principalmente en la Constitución Nacional, en el artículo 41, y en lo que tiene que ver la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 26 y 27, que nos llama a los operadores judiciales a adoptar una posición proactiva, lo que muy bien llama Jorge Barraguirre la gobernanza ambiental, acciones eficientes y efectivas en la defensa de los bienes jurídicos protegidos. Yo interpreto que estamos en la quinta etapa de este crecimiento que implica ya salir de lo meramente simbólico. Ya suena ocioso o degradé hablar de la posición filosófica de la protección de los seres sintientes. No hay duda que hay que defenderlo. Lo que hay que hacer ahora es actuar y pasar a las acciones efectivas y eficientes. Hoy también uno de los parámetros que pudimos ver y que con alguna colega estuvimos hablando es si es derecho ambiental versus derecho animal o si es derecho ambiental y derecho animal. Como bien también lo dijo Jorge, yo creo que son dos criaturas que ya han dado sus pasos principales, están crecidos y que cada uno ha tenido su protagonismo específico. Lo que hace el derecho animal nace de todos estos movimientos, del reclamo popular, de los instrumentos internacionales, como bien lo vimos en la Carta de los Sintientes, y lo que estamos viendo es que el derecho animal no solo tiene un protagonismo específico, sino que tiene algunos paradigmas que son totalmente diferentes a la cuestión ambiental, ¿sí? Nosotros los que trabajamos en Fiscalía Ambientales muy bien lo podemos diferenciar
por eso casi siempre estamos los tres juntos, no es casualidad, sino que podemos diferenciar lo que implica la protección del ambiente como un universo, como un ecosistema equilibrado, a lo que tiene que ver el derecho animal, que lo que va a proteger es al animal per se, como persona, como objeto de protección. Esa es la primera gran diferencia. Lo que hace el derecho animal, que se gesta desde lo ambiental, viene a tomar los principios generales del derecho ambiental, viene a tomar todos los derechos, muy bien Carlos en su exposición los relataba, todos los principios generales que están en la Ley General del Ambiente y los aplicamos al derecho animal. Parten de la misma base, pero se diferencian y lo que estamos viendo en la práctica diaria, y muy bien lo vimos con Carlos, el derecho animal te termina captando, muy bien también lo dijo Eugenia, la cuestión animal es lo que te va a demandar el día a día. Y te digo algo, vas a seguir aumentando los casos cuando tengas más visibilidad. En los últimos tiempos con Carlos estábamos recibiendo entre 40 a 50 denuncias por día y hubo casos que superamos las 100. Ese volumen de casos con animales que están en situación cierta de riesgo escapa a la dinámica que tiene el derecho ambiental, que si bien es interdisciplinario, es transversal, como también lo es el derecho animal, tiene otras urgencias, tiene otro análisis, tiene otra compostura, el conflicto ambiental al conflicto animal. Esas son las principales características. Esto es un legado que me quedó del doctor Rolero. Lo que voy a explicar es lo que vamos a encontrar en todos los centros urbanos superpoblados, como es cualquiera de las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, y cuáles van a ser los ordenamientos jurídicos que vamos a ver. Como digo siempre, la Ciudad de Buenos Aires es como Disney World, porque gracias a Dios tenemos 3 ordenamientos jurídicos donde hay una protección directa a los seres sintientes. Vamos a encontrar faltas, contravenciones y delitos, y nos permite a los fiscales penales poder articular las acciones más efectivas dentro de los tres ámbitos. Me imagino que en algunas jurisdicciones de provincia de Buenos Aires, como sucede en otros países, el único ordenamiento que vamos a tener es la última ratio, que es el derecho penal. De esta manera vamos a ver que vamos a tener estos 3 campos normativos, siempre como también lo contaba hoy Karina, el derecho penal en la última ratio, cuando todo lo anterior fracasó, ahí es donde intervenimos nosotros, pero la intervención nuestra es tardía en derecho animal. Cuando intervenimos el animal ya fue victimizado. Lo que tenemos que hacer, tomando los principios generales del ambiente, es actuar de manera precautoria y, si es posible, de manera preventiva. El derecho animal se va a caracterizar por estos parámetros, estos tips que vamos a ver. Vamos a ver que hay una dualidad del bien jurídico protegido. Todo aquello que abordemos una cuestión animal, vamos a ver que el objeto de protección es también el objeto sobre yo voy a practicar las medidas de prueba, con lo cual amerita mucha imaginación y creatividad, como hablaba el colega de Avellaneda, el doctor Cito. Vamos a ver esa primera dificultad que no se nos plantean en otros delitos. Por eso el delito animal tiene una perspectiva particular. Hay que hacer el cambio de paradigma. Si no, estamos muertos, estamos fritos. Si vamos a aplicar la misma dogmática, la misma técnica que aplicamos para el hurto, para el homicidio, para el robo, estamos fritos, ¿sí? Tiene algunas particularidades en los delitos de género, porque claramente primero se empieza con un ser vulnerable como es el animal y después avanzamos hacia los niños y hacia las mujeres. Vamos a encontrar la otra característica, de todos la hablaron, la carencia de recursos. Estamos más solos que ramos en la selva, claramente. Vamos a ver que el Estado está ausente totalmente porque no hay recursos económicos para atender las necesidades de los animales. Está ausente el Poder Legislativo, salvo caso de la doctora de Maru Sotolano o Emma Ferrario o algún otro iluminado. Después el legislador va a tener otras prioridades antes que destinar leyes que protejan a los animales. De hecho, el Código Penal desde 1921 no ha regulado
a los animales como protección jurídica directa, lo hace de manera indirecta y después lo hace con leyes especiales que tienen sus particularidades y sus problemas como la 14346 o la 22421. Con lo cual tenemos un atraso normativo, no solo en lo sustantivo, sino también en lo procedimental. No hay ninguna norma procesal en el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires o en la de Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Chubut, que regule procedimientos vinculados a los animales. Como bien lo decía Carlos, el animal pasa a ser una cosa más en el proceso. Lo importante de la declaración de sintiencia, que no sea papel pintado, no cometamos el error que cometimos en el derecho ambiental, no declarar ser sintiente a un animal víctima y no aplicarlo en la práctica. Si un ser sintiente se lo declara sujeto de derecho y objeto de protección, deja de ser la cosa y lo que tenemos que hacer rápidamente es separarlo del proceso penal. El proceso penal va a estar destinado a un procedimiento de un veredicto condenatorio, absolutorio, o como bien lo resuelve Santiago en Bahía Blanca, una medida alternativa. Pero hay que hacerlo con el animal ya liberado del proceso, por todos los problemas que nos conlleva el mantenimiento de un animal por largos periodos en una custodia judicial. Tenemos que avanzar hacia eso, que las declaraciones de sintiencia no serán meros actos jurídicos declarativos. La complejidad va a estar dada en lo que implica este tipo de casos, y veo acá el personal policial. Me pasaba cuando era secretario de instrucción o correccional, allá por en la época de Rambo, que cuando tenía una causa animal no sabía para dónde salir corriendo, salvo el libro de la doctora Celeste Rinaldoni, que fue la primera que empezó a abordar desde la óptica del derecho penal la protección de los animales no humanos. Entonces, el problema va a estar dado por la complejidad que implica este tipo de causas. Entonces, si no hacemos cambio de paradigma, el pronóstico es desfavorable. La especialidad y la interdisciplina es fundamental, ir de la mano con personal capacitado, con veterinarios, con etólogos, que nos puedan a nosotros dar herramientas desde la ciencia para poder tomar decisiones eficientes. Pero no confundamos que las decisiones que tiene que dar el fiscal la dé el médico veterinario. Nos ha pasado con Carlos que hemos ordenado secuestros de animales donde el médico veterinario nos decía que el animal estaba en buenas condiciones y el animal estaba dentro de una jaula. Entonces, sirve para orientar, es muy valorable, pero la decisión, los pantalones largos las tenemos nosotros, los fiscales, tomamos las decisiones y las comunicamos a los jueces para que las convaliden. Y si no las convalida, apelamos. Esa es la dinámica del proceso. Con lo cual, la situación nuestra del fiscal animal es esta, la de Rambo. La única alternativa es la detección, determinación y resoluciones estratégicas de los ilícitos, y ahí es cuando nosotros hacemos el cambio de paradigma y hablamos con un magistrado de turno y me dice, pará. Gracias, Carlos, por la filmina. Pará, me dice, estoy de turno, habeas corpus, tengo... Le digo, es tu problema, sos jueza o juez penal. Yo tengo el problema, tengo el animal que está ahí y corre riesgo. Entonces, el cambio de paradigma lo tenemos que dar todo. Por eso festejo estos encuentros, por eso festejo que estén los magistrados, que estén jueces de cámara, jueces que ya están empapados en la materia. Hoy en día, no te asustes, la lucha va a ser ardua, pero hay mucho terreno recorrido. Existen los Roleros, los Andrade, los Rocío Di Muro, los Cavalieri, los Florencia Gómez, gente que ya hace 10 años que venimos equivocándonos, modificando y lo que viene con buenos resultados, replicándolo. Por eso es que de la RAFA, y la razón de ser de la RAFA, es transmitir herramientas a los colegas a lo largo de todo el país. La frase que nosotros decimos, nunca más un fiscal solo ante un caso ambiental. Estaba más sola que el ASI. Bueno, de ahí salió la idea de crear la RAFA, salimos del closet, de ser un grupo de WhatsApp, y hoy a un año acá estamos, con el presidente, el doctor Rolero, la doctora Andrade. Con lo cual hay que seguir por esta línea.
no hay posibilidad alguna, no hay pronóstico favorable si no hay cambio de paradigma. Si no, asumimos que el caso animal tiene una dinámica propia y que la sintiencia animal es una concepción jurídica. El que lo tiene que valorar y reflejar en una resolución, como lo hicimos con Carlos en 5 años, más de 400 resoluciones con jueces que tienen los cojones bien puestos, de los cuales muchos son amigos míos, es que hemos avanzado. Hemos impuesto el derecho animal de manera pretoriana porque no nos ha quedado otro remedio, porque hay una contradicción jurídica entre el derecho civil y el derecho penal, donde tiene una visión disímil. Pero nosotros, los penalistas, cumplimos con el mandato de la ley. El artículo 1 de la ley 14.346 nos dice que el animal es la víctima y es el objeto de protección. Así que, colegas de todo el país, donde reciban una denuncia, hay que actuar, hay que salir del simbolismo, hay que salir de los libritos y tomar decisiones y hacerse cargo de las decisiones que tomamos. Hacia ahí hay que ir. ¿Por qué tiene una dinámica propia? Porque con Carlos nos dimos cuenta que no era solo el maltrato, la crueldad clásica, no. Había un montón de modalidades en las cuales el animal sufría, por eso hablamos siempre de que son conductas pluriofensivas, se explota y se maltrata al animal de distintas características. Entonces lo que hicimos, que lo proponemos, es diferenciar distintos ejes temáticos para abordar la cuestión animal, ya que tenemos falta contra intervenciones y delitos, que el derecho penal lo apliquemos como última ratio, pero que podamos resolver el conflicto anticipadamente. Entonces trabajamos el acto de maltrato y de crueldad leve, con herramientas más gravosas para los delitos más graves, como fue el caso de Olla, como fue el caso Bernardes y muchos otros donde hemos llegado a condenas, o el caso de Coco, y reservar el recurso para el recurso escaso que tenemos para los grandes modos comisivos que explotan de manera sistemática a los animales, como el comercio de fauna, la venta de subproductos de fauna y la gran pelea que dimos, que es la de criaderos clandestinos. Hoy en día, gracias al laburo que hicimos, no nosotros, la policía, los empleados de la UFEMA, de otras fiscalías, los veterinarios, hemos logrado que en distintas jurisdicciones del país entiendan que el criadero es un delito, es una conducta típica en los términos de la 14.346. Hoy felicité al juez de Mendoza y también le hice llegar al juez de una condena de criadero en Salta. Lloret me debe la sentencia de esa, así que reclamásela. ¿Con qué nos lleva esto? Cambio de paradigma. Hacernos las preguntas que nos hacemos típicamente cuando tenemos un caso penal. El quién, ya lo vamos a ver, es el maltratador, tener identificada la autoría para poder hacer la prevención especial sobre el sujeto activo de los hechos. El cuándo, siempre nos van a llamar con el fuego incendiado, el animal en situación de riesgo, el criadero o el animal que está encerrado con un riesgo cierto de vida. Vamos a necesitar decisiones efectivas y eficientes para que nos resuelvan el caso en concreto. El dónde, precisar el lugar físico. Hoy en día, con la proactividad que van a tener seguramente, de lo que antes lo teníamos ya prácticamente de taquito, porque sabíamos cómo investigar, los miró los policías. Hoy en día el lugar del hecho van a ser las redes sociales, las web, y donde vaya proactividad judicial se van a ir escapando de jurisdicción. O sea que todo lo que tiene en Provincia de Buenos Aires son todos los que se vienen escapando de Ciudad de Buenos Aires. Así que hay que tener mucha atención a eso. Y fundamentalmente cómo va modificándose el modus operandi en lo que tiene que ver la crueldad o el maltrato animal. Por último, el por qué, salvo casos muy excepcionales, donde vemos situaciones de personas como sujeto activo que tienen algún problema de afectación a sus facultades mentales, la regla de la crueldad va a tener que ver con la explotación, va a tener que ver con el ganar guita a costa del sufrimiento de los animales. Y el ser humano lo único que tiene que hacer es cuidarlo. Y si no puede hacerlo,
no tiene que asumir la custodia de un animal, porque somos garantes de los derechos de ese animalito que no puede defenderse por sí. Me vas avisando cuando hay que redondear. La teoría del caso se las dejo, implica estar atento, tener todos los sentidos puestos, al menos nosotros durante esos 5 años, toda denuncia que entra se lee, se dispone de la medida urgente y vemos cuál es el caso que prospera y al cual se le puede brindar una resolución alternativa. Y en ese caso hay algo donde nunca hay que renunciar. El animal no se negocia, ¿sí? Lo primero que se hace, el animal se rescata, se le da una nueva vida, lejos del maltrato y la crueldad, y lo que podemos negociar es la suerte del maltratador en el marco del proceso penal. Eso es lo que hay que hacer. Me enojo. Bueno, las medidas del fiscal las dejo, porque si no se va a hacer muy largo. Tiene 5 minutitos. Bueno, bien, vengo corriendo, bajé unos cuantos kilos. La teoría del caso, importante, lo hablamos con Carlos y en mi nueva función. Otra que me olvidé. Muchachos, nos van siempre a bajar el precio de lo que hacemos. Ahí vienen los fiscales verdes, los de los perritos, los gatitos. Ricky, me llamás, estoy quemada, no puedo darte el allanamiento. Vamos, siempre lo que hacemos va a ser tirado para abajo. Es más, algunos colegas contaba que me dijeron, bienvenido de vuelta al derecho penal, ahora que estoy en ejecución penal. Mirá, yo creo que no entendés nada de lo que se viene del cambio de paradigma. Hay que estar muy preparado para defender a quien no puede defenderse, porque para los colegas que tienen casos de maltrato de género, tráfico de fauna o armas, ya está todo inventado, está el servicio penitenciario, están las normas, tenemos los fallos de segunda instancia, está todo resuelto. Lo nuestro es jugar con la plastilina, es creación pura, muchachos. Así que hay que ser inventivos para seguir rescatando animales. Entonces, aquellos casos positivos donde se llega a una condena, crear el registro de personas condenadas para poder meterle la medida de inhabilitación por el tiempo que dure la pena, ¿sí? Principalmente los que están en condicionalidad. Actas de custodias, clave, saber el destino del animal, bien detallado el animal, qué es lo que rescato, cómo está, a dónde lo envío, porque si yo se me escapa la tortuga ahí y no veo cómo rescaté el animal, obviamente con el correr del tiempo el animal va a ir mejorando. Entonces, es clave la medida cautelar, asegurarme la prueba y a dónde lo envío, porque a que le van a ir a buscar la prueba, van a ir a buscarle, le van a tocar la puerta, es al fiscal que ordenó la medida cautelar. Lo que más vamos a tener es gestionar la medida cautelar. Por eso es importante resolverlo rápidamente. Creemos en instancias judiciales, audiencias multipropósitos, a los 5 días de ordenar la medida cautelar. Si el juez me dijo que el animal estaba mal y me da la orden de allanamiento y yo lo pruebo, prima facie, resolvémelo, liberame el animal, porque después me haces un vía crucis donde voy yo como fiscal, la ONG, la persona que recibió, que está esperando la custodia definitiva del animal, y todos empezamos un vía crucis que realmente es agotador. Entonces, animal que se rescata, sujeto de derecho, bien jurídico protegido, se resuelve la situación rápidamente. No tiene que esperar el tiempo del proceso penal. El que tiene que esperar el proceso y dar cuenta del acto de maltrato y crueldad es el enjuiciado. No somos nosotros ni los animales. Fallos emblemáticos. Caso Coco, donde ahí se aborda por primera vez en el fuero penal con Carlos. Cuando se nos plantea el tema, se nos ocurrió aplicar toda la dogmática en el caso concreto de Elena Liberatori, como hoy lo contaba también, aplicarlo en el caso penal, y ahí tuvimos otra jueza que tiene los pantalones bien puestos, como fue la doctora Rocío López Di Muro, lo declaró sujeto de derecho, lo separó del proceso y lo puso a resguardo de una ONG. Caso Ordaz, importante, la envenenadora masiva, aplicar técnicas de investigación concreta, nexo de causalidad, el efecto del tóxico en el animal y rápidamente medidas que aseguren la prueba y las personas a dar las explicaciones por este tipo de maniobras, que ahí sí vemos la cuestión ambiental, porque el que difunde veneno a diestra y siniestra en el espacio público
se lleva los delitos ambientales conexos. Digo 24051, digo 200 bis del Código Penal. O sea, dentro de la grave afectación al ambiente estamos todos y obviamente está la otra especie con la que convivimos, que son los animales no humanos. Caso Oya, ni hablar. Cuando están con ganas de pasarla bien, agarran el fallo Oya de la doctora, lo leen. ¿Qué dijo una sala con 2 camaristas y qué dijo el Tribunal Superior de Justicia? Vaya que hicimos cosas con el doctor Rolero. Llegamos a la máxima instancia del derecho penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos hecho Batman y Robin, seguramente. Caso Velázquez, importante, es también otro, son todos fallos que yo doy como lectura obligatoria en la facultad cuando doy derecho animal. Caso Velázquez, también criadero, el rol de la querella, el acompañamiento del fiscal en un proceso penal, para qué y por qué tiene que estar al lado del fiscal, y la vigencia de la ordenanza 41831, porque nos han hecho todas, zancadilla, codazo, piquete de ojo, parecía estar jugando contra el cabezón Ruggeri, nos hacían todas, pero los camaristas nos dieron la razón. Caso Ventura, ahí vemos el tema de la custodia. Un fallo de una sala donde tenía la visión amplia que tenemos nosotros de rescatarlo rápidamente y después vamos a ver un paso atrás en un intermedio que es el fallo Loaiza-Garate que nos obliga a mantener el animal en custodia. Son fundamentos respetables. Yo soy partidario de la postura del caso Ventura y el caso Bernardes, donde en Bernardes, otro caso que tuvimos con Carlos, también era un criadero donde tenían animales y en el fondo tenía un criadero de aves donde hubo una mortandad de 57 animales. Y ahí logramos en juicio la condena y logramos que el juez, el doctor Nicolás Repeto, condenara al responsable y declaró sujeto de derechos a los animales rescatados con vida, pero también a los fallecidos, porque a esos también se les vulneraron los derechos. Fallo Bernardes, los pongo todos a disposición. Y ya voy cerrando. A veces me dice material de lectura, creo que ahí están todos. Acá tenemos, para mí, la primera que leí, Celeste Rinaldoni al Madrid, Pedro Despuy, la doctora Silvano, la doctora Vilicic, Bonpadre, con su versión más tirando a lo ecocéntrico. Él tiene la visión de la protección del animal cuando integra un todo y no la visión específica, pero también aborda el tema en su otro libro. Es todo material de lectura que le aconsejo. Por último, lo que hemos crecido de Villa Langostura, cómo estamos y se nos viene Mar del Plata, así que espero verlos a todos en Mar del Plata. Una alegría y gracias por este momento. Buenas tardes. Primero principal, muchísimas gracias por convocarme no solamente a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, sino también al doctor Bomparola. Como siempre, tenerme en cuenta, somos Rafa. Este panel ya se triplicó en 3 encuentros diferentes. Tengo la suerte de conocerlos y hoy escuchando a otros fiscales, sobre todo a Eugenia, me hiciste recordar muchísimo, como también me lo hizo recordar recién Ricardo, lo sola que estuve en su momento, porque hoy estoy a cargo como fiscal jefe de la primer unidad especializada en Derecho Animal y Ambiental, pero estuve en tu lugar. Tombo llegó el 26 de noviembre del 2021, esa investigación en un turno donde yo era la única fiscal y multifuero, y sé lo que es ponerse en una causa ambiental y animal al hombro cuando no había ninguna causa previa en la cual pudiera yo descansar o ver o tener la base de investigación. Yo siempre digo de que me hubiese sido mucho más cómodo seguir con lo mío, seguir con mis juicios, seguir con mis debates, con la cantidad de casos sumamente sensibles e importantes como son los abusos sexuales, los homicidios, los robos con armas, pero Tombo me llegó al corazón y Tombo me permitió a mí no solamente investigar el caso, sino conocer
gente maravillosa y ser parte de la Red Argentina de Fiscales Ambientales. Y allá en el 2023, en la foto que mostró Ricardo recién, se creó la red de la cual soy parte y estoy muy contenta. Gracias a Tombo no solamente se creó la primer Fiscalía Ambiental en la provincia de Chubut, que tenemos una provincia enorme con una biodiversidad riquísima, sino se triplicó el área de protección del pingüino de Magallanes gracias al fallo. Eso fue, para mí, creo yo que lo más importante, lo que a mí más, lo que más destaco de la experiencia de Tombo. Pero no vine a hablar de Tombo, vine a hablar de otro caso, de otra investigación que tengo en esta unidad fiscal. Desgraciadamente recibimos muchos casos de una manera u otra mejor, porque la gente se está animando a denunciar, la gente entiende que hay un lugar que puede denunciar, la gente entendió que hay una fiscalía especializada, que cada denuncia relacionada con maltrato, con crueldad animal, con cuestiones relacionadas con el impacto ambiental, vamos a llevar esa investigación y vamos a intentar llegar a juicio. Estoy a cargo de esa fiscalía, no somos muchos, pero sí nos estamos especializando y capacitando constantemente para poder dar una buena respuesta ante cualquier hecho y poder intentar llegar la mayoría de los casos a juicio. Traje para que vean este caso en particular. Este caso no tiene mucho tiempo, recién ahora estoy esperando, acabo de pedir la elevación a juicio. Tengo dentro de 15 días más o menos esta audiencia. Mi idea es que este caso no termine en una suspensión de juicio a prueba por la gravedad de los hechos, ¿no? Ahora se los voy a desarrollar. Este es un hecho en el cual entró en el turno, donde se arrojaron diferentes riestras de cebos envenenados a un predio baldío de una de las víctimas. Son varias familias víctimas, y como resultado los canes fallecieron previos sufrimientos innecesarios de agonía de muchísimas horas. Esto lo pude después acreditar con el resultado de todas las necropsias, obviamente, y con los distintos informes veterinarios. Y pudimos determinar también con distintas pericias que el químico, que en ese momento no sabíamos qué se había utilizado, era carbufonán y carbuforanfenol, que saben que son dos sustancias que son altamente tóxicas y están totalmente prohibidas en este país. Es categoría, como lo dice la filmina, IB, es una sustancia altamente tóxica por la Organización Mundial de la Salud. La calificación que escogí para este hecho es delitos de malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, artículo 1 y 3, inciso 7 de la Ley 14.346, en concurso ideal con el artículo 55 de la Ley 24.051 en función del artículo 200 bis del Código Penal. ¿Por qué? Porque pude determinar, y gracias a que esto es una red, y pude trabajar con Carlos, pude trabajar con Bonparola, pude trabajar con la Rafa, pude advertir que en otras investigaciones, porque siempre lo mejor es poder, esto es prueba y error, entonces voy viendo de otras investigaciones dónde fue el planteo de la defensa y dónde el fiscal estuvo flojo, ¿no? Entonces, en uno de los casos hubiese sido diferente el resultado si el fiscal hubiese tenido la posibilidad de contar con la cuantificación del veneno. Esa cuantificación, llegué a ese resultado después de, gracias a la Red Argentina, me contactaron con el laboratorio de la Universidad de esta ciudad, de La Plata, que yo no sabía que es el único laboratorio que te da con exactitud la cuantificación de veneno. Se lo digo a los otros fiscales, por si algún día les interesa, es un muy buen dato, porque ningún otro laboratorio, nosotros inclusive tenemos nuestro propio laboratorio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que trabaja muy bien,
pero no teníamos la posibilidad de poder determinarme con precisión y no quería echar a perder las muestras, que no eran muchas, mandé un equipo hasta la ciudad de acá de La Plata con los órganos de los animales muertos y después de las necropsias, y un montón de hisopados que busqué y le hice levantar en el lugar del hecho, no solamente perteneciente a los animales, sino también, no nos dimos cuenta en ese momento, y fue un error, que intervine en el lugar del hecho sin tomarme ninguna medida de seguridad, ni para mí ni para mi personal, y cuando nos dimos cuenta la cuantificación era totalmente masiva, la cuantificación o sea, podría habernos afectado, por las casualidades de la vida no nos pasó nada, pero es un detalle para que lo tengan en cuenta cuando les toque llevar a cabo una investigación relacionada con envenenamiento. La evidencia, para poder, después van a ver las secuencias de los hechos, pero siempre cuando interviene un fiscal, cuando ya el hecho está cometido, tenemos que ir necesariamente para atrás en el tiempo. A mí se me convoca 2 días después del hecho, entonces tuvimos que ir para atrás para ver qué había sucedido. La primera evidencia que tenía, con la que contaba, eran con las cámaras de seguridad privadas de una de las familias afectadas. También captan al autor del hecho circulando a bordo de un vehículo al que pudimos investigar, identificar, y también el momento en el que esa persona tira las riestras de chorizos de cebos en un barrio cerrado. Es un barrio semicerrado, pero es un barrio donde está lleno de animales, lleno de niños y lleno de personas. Eso es una zona urbana. ¿Por qué lo importante? Porque acá no se puso en peligro potencial, sino la cuantificación también me va a permitir, en caso de que me habilite en instancia de juicio, a demostrar que no hubo potencial peligro, sino un real peligro para la salud pública en general. Después que se realizaron el análisis de las cámaras por la DPI y se identificó el vehículo, solicité la pericia escopométrica para que me diera la certeza de que ese vehículo le pertenecía a esa persona y que esa persona era esa persona, ¿no? Así, también se trabajó con la policía de Chubut con la interceptación de los impactos de telefonía celular. Ya teníamos un sospechoso, un sujeto masculino, el cual pudimos determinar con precisión toda la circulación y todo con el impacto de las distintas antenas, los momentos previos del hecho, el momento del hecho y dónde se encontraba posterior al hecho. Eso quedó ratificado después por el análisis de la cámara de seguridad. Los que son fiscales saben muy bien que todo este trabajo lleva mucho tiempo, pero lo logramos hacer en 48 horas. ¿Por qué era muy importante? Porque se afectaron muchas familias y fue demasiado duro, por poner una palabra, ver la situación personal de cada familia al encontrar la forma en que encontraron a cada uno de sus compañeros de vida, como los definen. Entonces, necesitábamos urgente dar una respuesta y lo más rápido posible. Posteriormente, cuando fuimos reconstruyendo dónde había estado ubicada esta persona, y una vez que la tuvimos identificada, tuvimos la geolocalización exacta y pudimos determinar, también con el trabajo de la policía de Chubut, que esta persona contaba con 2 domicilios. Entonces, ese mismo día, o sea, estamos hablando dentro de las 48 horas de nuestra intervención, allanamos sus 2 domicilios, de los cuales pudimos secuestrar gran cantidad de químicos, distintos químicos, en uno de esos 2 domicilios. Este sistema de trabajo de antenas lo trabajó muy bien la policía de Chubut, que es el sistema seguramente que más de ustedes deben haber utilizado, que es el sistema SICOP, seguramente lo utilizan ustedes también. Bueno, acá está la línea de tiempo del hecho, por eso les decía que era sumamente importante, porque esto es lo que sucedió para atrás de nuestra intervención. O sea, entre el 27 y el 28, el análisis de impactos de antenas geolocalizan al imputado, ubicado en la ciudad de Rawson, en el lugar del hecho, ¿no?
Teníamos determinada hora, día, minuto. Posteriormente, con el análisis también de las cámaras, pudimos ver que el día 1 del 3 es el momento donde él arroja los cebos envenenados, y no los arroja en un solo lugar, los dispersa en diferentes lugares, donde, vuelvo a repetir, hay niños, adultos y cualquier tipo de animalito, porque aparte es una zona muy linda, muy boscosa de Rawson. El día 3 es la data de muerte determinada por las necropsias, y otro, como lo adelanté, otro de los elementos importantes que me dieron las pericias bioquímicas y las necropsias es que no murieron en automático, sino que estuvieron 5, 6, 7 horas agonizando. Es un veneno que tiene la particularidad que primero ataca todo el sistema nervioso y posteriormente al sistema digestivo. O sea, morís con un dolor entero en todo el cuerpo, y de una forma horrible, de las peores formas, ¿no? El 2 del 13 es el día que nosotros intervenimos, cuando ya habían encontrado las familias todos los canes fallecidos. ¿Qué pasó? Lo primero que realizó es el secuestro, que no fue fácil poder secuestrar los animales porque obviamente que nadie me los quería entregar, y es entendible porque muchos de ellos llevaban 12, 13, 10 años en esas familias, son parte de esas familias, y fue toda una situación muy, muy fea. No solamente se levanta toda la evidencia biológica del lugar, sino que nos llamaba la atención que había un montón de insectos y un montón de aves alrededor muertas, que en ese momento no nos dimos cuenta, ya para la próxima lo vamos a saber, que yo estaba con guantes porque me lo ofreció criminalística, si no soy de las que no utilizo nada, trato de no tocar nada para no contaminar nada, pero es un veneno tan tóxico que ingresa por inhalación, por dermis y obviamente por ingerirlo también, ¿no? Pero es un veneno tan tóxico que queda en el aire. Por eso, cuando hicimos las secuencias fotográficas de los lugares donde fuimos encontrando los animales, vimos un montón de aves muertas y no entendíamos por qué. Y un montón de insectos. Yo hisopé todas esas aves, hisopé todos esos insectos, inclusive los secuestré ante la duda todo, me llevé todo. Los cuerpos se fueron a Comodoro Rivadavia, donde tenemos nuestro laboratorio, donde trabajó muy bien el laboratorio de la Procuración, y ahí se determinó por primera vez en el laboratorio de Chubut la presencia de carboforán. Empecé a leer lo que era carboforán y ahí entendimos un montón de cosas de lo que habíamos encontrado, ¿no? Porque era la primera vez que tenía un caso de esta naturaleza. El laboratorio me determinó la presencia de carboforán, pero leyendo y investigando otros casos de otros colegas en otras provincias, que le pedí colaboración a Bonparola y a Rolero, como siempre, pude ver que había un caso en particular que es muy, muy delicado, donde se podría haber conseguido una mejor condena en caso de haber tenido el fiscal la posibilidad de tener una cuantificación. Seguramente no la llevó porque no tenía la posibilidad o no tenía la evidencia. Entonces dije, listo, acá necesito una cuantificación. Ahí es cuando llegué al laboratorio de la Universidad de La Plata, y ustedes tienen la suerte de tenerlo acá. Trabajó muy bien el laboratorio de La Plata y en 20 días teníamos el resultado. No solamente teníamos la cuantificación, sino una cuantificación de toxicidad masiva también en los hisopos que le sacamos a los insectos y a las aves. O sea, fue tan volátil que los insectos y todas las aves que estaban alrededor murieron, tenían una cuantificación enorme, como si hubiesen tenido un contacto directo con el veneno. O sea, había un peligro real para la salud pública. Entonces, no era ya un caso simple de crueldad y maltrato animal, sino tenía la posibilidad de concursarlo con un delito mucho mayor y tener la posibilidad, como lo hice, de pedir una pena de cumplimiento efectivo.
Bueno, también se confirmó y se acreditó que la intoxicación y la posterior muerte de los animales no solamente eran por las dos sustancias halladas, sino también que se determinó y se volvió a rectificar por el laboratorio que habían sufrido muchísimas horas de agonía previas a la muerte. Bueno, esto ya lo que expliqué, pero ahí tienen determinado con precisión, para que se den cuenta más o menos, tengan una idea, con 0,6 de carbuforán ya una persona está intoxicada. Cada muestra tenía 276,06, o sea, masivo hasta para el cuerpo humano. En caso de que hubiese alguien tenido la posibilidad de ingerirlo o tocarlo, hubiese tenido otro resultado y estaría en otra investigación, en otro tipo de investigación. Ahí, bueno, en la placa se advierte de que dicha sustancia, como ya lo adelanté, está prohibida y por su alto grado de toxicidad. Ayer tuve una pregunta muy interesante de cómo había accedido esa persona al carbuforán si está prohibido. Bueno, estamos en Argentina, primero y principal. Y segundo, averigüé muchísimas cosas, y entre las que averigüé es que si yo me meto a Mercado Libre, ya sé cómo se llama el veneno, tiene otro nombre, pero si mirás el prospecto de ese veneno, es carbuforán. Está simulado con otro envase y sigue siendo carbuforán. Entonces, cualquier persona hoy en día que se meta en cualquier forrajería, inclusive una de las medidas que tomé fue, hice un barrido de todas las forrajerías de toda la provincia, más del Valle de Chubut, para ver dónde, obviamente que nadie me va a decir si yo le vendí carbuforán, pero queríamos saber dónde o qué plantaciones utilizan en esa zona carbuforán. Lo utiliza todo el mundo, porque es un químico que permite que la fruta, la verdura, no se abiche, no tengan insectos. Obviamente que tendría que estar controlado y obviamente que es una medida mínima que se puede utilizar diluido para no generar ningún impacto ambiental y menos una mortandad. Ahí hay un resumen de nuestro equipo multidisciplinario, tanto del SENASA, la Administración Nacional de Servicios de Salud. Son todos y cada uno de los distintos lugares nacionales a los que distintas organizaciones nacionales a las que convoqué para que me remitieran informes, para que si tengo la posibilidad de ir a juicio, cada uno de ellos tenga la posibilidad de declarar siendo idóneos y expertos y expliquen al tribunal cada uno de los efectos que produce de por sí este químico, con la suerte de tener ahora la cuantificación que eso me va a permitir acreditar, en caso de atravesar el juicio, lo masivo que era la cantidad que tenían de químicos los cebos. Sí. Bueno, como ya lo adelanté, la presencia de la cuantificación de carbuforán no quedó duda que generó una contaminación intencional por parte del autor. Y también la presencia de organismos muertos generó un riesgo de intoxicación secundarias, alteraciones tróficas y desbalances ecológicos significativos. Todo esto se acreditó con los distintos informes que solicité en los distintos organismos nacionales. ¿Por qué? Va todo en correspondencia con los informes de laboratorios tanto provincial como de La Plata y también todos los informes de los bioquímicos que convoqué para poder investigar este caso. Esta es una conclusión, una de las partes de la conclusión que puse en evidencia en la pieza acusatoria, que es el absoluto desprecio de la vida de todos los seres vivos. Como lo solicité en la acusación fiscal, una pena de cumplimiento efectivo porque tengo la posibilidad de poder acreditar de que se puso en peligro no solamente a todos los seres sintientes, sino a toda la población de ese lugar. Así que bueno, espero haber sido clara y que les haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer entonces en principio a la Rafa que me ha invitado a estar acá y a Ricardo Bomparola y a todos los organizadores de este hermoso evento. La verdad que a esta altura de la tarde seguramente estamos un poco cansados todos. Pero bueno, la temática que yo traje para
compartir con ustedes. Yo soy de la provincia de Corrientes, soy fiscal especializado en delitos rurales y ambientales. Hace 8 años que estoy trabajando en una fiscalía. La provincia de Corrientes tiene una temática de fiscalías especializadas en doble, digamos, intervención. Por un lado los delitos rurales y por otro lado las cuestiones ambientales. Y no solo tenemos la competencia penal ambiental, sino la civil ambiental unificada en toda la competencia. Charlaba con Juan Bautista al inicio. Bueno, ya hace 7 años cuando arrancamos, por supuesto empezamos con la era de los amparos y cuestionaban primero la intervención de esta fiscalía, decían, pero no, fiscalía, una fiscalía penal. Bueno, claramente la ley 5.691, de la que no traje para explicarles, pero les cuento, le faculta a este fiscal para intervenir en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el agua, el aire, el ambiente y el suelo de la provincia de Corrientes, y entonces en ese sentido podemos intervenir en todos aquellos intereses colectivos ambientales que hacen a la comunidad. Pero bueno, hoy traje preparado en estas jornadas que tienen que ver con los animales para hablar un poquito de la ley 22.421, que es la ley de caza y el tráfico ilegal de especies. Acá se habló mucho ya del maltrato y de la ley de maltrato, así que es una ley del año 1981. Bueno, yo hace 30 años prácticamente que me recibí de la facultad y ya en el interín de ese transitar por la facultad ya hemos estudiado varios proyectos de código penal de reforma, pero bueno, que hasta ahora no ha salido. Esperemos que en algún momento corra mejor suerte. Pero bueno, lo que tenemos es la ley 22.421, que es un marco legal para proteger la fauna silvestre en Argentina, garantizando la conservación y aprovechamiento racional. Por supuesto, le da a esta ley 4 tipos penales y, a ver, no corre el... Ahora sí. Y esta ley le da, por supuesto, 4 tipos penales que ahora voy a referirme, pero también es importante porque la actividad de caza está regulada por las provincias y en gran parte de las provincias todavía se puede cazar fauna nativa de la provincia, lo cual es un tema pendiente para esas provincias poder regularlo. Felizmente en la provincia de Corrientes solamente se reguló y que están habilitados a cazar solamente aquellas especies que son exóticas, es decir, introducidas, como es el ciervo axis, que para nosotros es un animal que fue introducido en su momento y hoy está prácticamente en todo el nordeste, llegando prácticamente a Brasil, Paraguay y Bolivia. El chancho salvaje, por supuesto, que también, y lo importante que más allá de que se pueda cazar bajo las reglamentaciones que tiene la Dirección de Fauna, tampoco podemos decir de que se pueda cazar libremente, es decir, hay algunas restricciones y algunas condiciones que ahora voy a explicar para que se pueda dar esta actividad cinegética que, bueno, yo no la comparto, pero hay mucha gente que la practica. En lo que es la caza, como todos entendemos, es la acción de perseguir o apresar ejemplares de fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio para apropiárselas como presa, capturándola. Y acá, muchas veces cuando uno habla de caza, piensa el común de la gente que es tomar un arma, matar un animal y, bueno, someterla bajo su poder. Pero eso, en este concepto, es mucho más amplio, es decir, el que va y atrapa a los cardenales amarillos con jaula, con todo tipo de elementos que acondicionados para eso, también está cometiendo el acto. Pero bueno, uno pareciera que este tipo de delitos sería un delito de resultado, pero en realidad hay una disyuntiva en la dogmática en la que una parte de la doctrina dice sí, para que exista caza debe darse estas condiciones que yo les expliqué, es decir, tener el animal o la pieza cazada.
Lo que sí es importante, y tuve el desafío de plantearlo en un juicio oral, de una actividad cinegética desplazada por 2 personas, que ahora les voy a contar bien de qué se trataba, en la que fueron condenados y no habían casado nada. Y ustedes me dicen entonces, ¿cómo, doctor Cabral, usted logró convencer al tribunal oral de condenarlos sin haber casado? Este es el caso que hoy traje para contarles, ¿no? Porque precisamente, sí, pero no responde, a ver. Bueno, sí, en la mano. Sí, acá sí. Ahí va pasando, ¿no? Sí, ¿no? Ah, correcto. A ver. Y esto coincide. Sí, yo sé. No funciona. Bueno, ¿y manual? No, tampoco, por eso estamos probando. Bueno, mientras estamos, el caso que traje, por supuesto que es un caso interesante porque, si bien hace un par de años ya logramos la sentencia, logramos la sentencia del tribunal oral contra estas 2 personas, no lo publicamos ni nos salimos a explicarlo porque en realidad estábamos muy ansiosos esperando cuál sería el resultado en el Superior Tribunal de Justicia luego de la casación interpuesta. Pues precisamente tengo los 2 fallos, después si quieren se los alcanzo, muy interesante porque ratifica precisamente que la actividad de cazar no es solamente una acción de resultado, sino es una acción de peligro abstracto. ¿Por qué? Estas 2 personas con ropa mimetizada, con las armas desenfundadas, cargadas, listas para disparar, fueron encontradas en un campo, en Sauce, precisamente, en el departamento de Sauce, y fue ahí donde fueron atrapados in flagranti delito. Ahora bien, y ustedes me dirán cómo ustedes hicieron para encontrar a estas personas en el campo. Este establecimiento se llama El Rezongo. ¿No? ¿Con este? Bueno, se llama El Rezongo. Ah, correcto. Bueno, y en realidad, antes que hablar del caso en concreto, quiero explicarles también que el artículo 16, que es el que permite la actividad cinegética y que está regulada por algunas provincias, en la provincia de Corrientes, por supuesto, y en todas, debe darse 3 condiciones, es decir, tener las armas registradas, tener las autorizaciones de flora y fauna y hacerlo en un predio que esté habilitado para ese efecto. Es decir, entonces de esta manera se hace un control y solamente las especies que pueden cazarse son aquellas que están permitidas. Como les dije, son las que son exóticas, que no son autóctonas de la provincia. Entonces, con ese concepto, hay muchos casos que se dan cuando no se cumple con esto, avanzamos con el artículo 24 en función del 16 y habitualmente se establecen parámetros como para darle alguna suspensión de juicio a prueba con cierto criterio que hemos armado, como explicaba el colega en Bahía Blanca, y que no sea tan sencillo, por supuesto, desde el vamos, abandono de las armas incautadas, la inhabilitación para la actividad por el término de 2 años, realizar tareas comunitarias y ofrecer una donación de un dinero, de una suma para alguna entidad o para la que alguna entidad, ya sea flora y fauna o la misma policía especializada. Nosotros en la ley 22.421 tenemos 4 tipos penales con los que trabajamos, que es el 24 es el primero, que es la caza en campo ajeno que le expliqué, el 25 que es la caza prohibida, bueno, acá ni hablar que son animales que están protegidos, es decir, algunos han sido declarados protegidos como monumento nacional, como el yaguareté o algunos otros provincial, pero en realidad muchas veces no depende, sino que el hecho es que sea autóctono el animal ya lo configura que está protegido. También el 26, que son los medios prohibidos, que son aquellas armas que no están permitidas, como por ejemplo agregarle un silenciador o
utilizar tipo de gases para cazar o cazar en la nocturnidad o en algunos lugares donde no está permitido, como son zonas de reservas. Y el artículo 27 es la comercialización de estos elementos provenientes de la caza furtiva. Ahora bien, pareciera así muy sencillo, vamos a retomar el caso que les conté. Es un caso ocurrido en Sauce, donde esta persona tenía un coto de caza para cazar ciervos axis, y por supuesto que es un campo de 10.000 hectáreas, y que hicieron, digamos, los lugareños, le armaron otros cotos de caza alrededor de estas 10.000 hectáreas, y cotos donde claramente no se podía realizar la actividad porque eran de 300 hectáreas, 150 hectáreas, 50 hectáreas, algunos con 8 hectáreas. Estas personas, bueno, se instalaron en uno de esos cotos precisamente, y lo que menos hicieron era cazar en su coto. Se fueron al Rezongo, donde había 10.000 hectáreas y una superpoblación de ciervos axis a buscarlos, ¿no? Entonces, y ustedes me dirán cómo ustedes lograron encontrarle en ese momento. Resulta que el coto también tiene una actividad ganadera donde cría búfalos, y aparece un búfalo del establecimiento que lo habían matado muy próximo al casco de la estancia, unos 3.500 metros aproximadamente, y entonces hace la denuncia. Para mí claramente eso era un abigeato, porque también hay toda una disyuntiva entre los búfalos, si son para cazarlos o son de cría. Claramente hicimos todo un estudio a través de un biólogo que está radicado en Mercedes, que es Aníbal Parera, y que él tiene toda una explicación precisamente de que los búfalos existentes en el país son todos domésticos o domesticados, por lo cual no son para la actividad cinegética. De hecho, está la asociación bubalina que lleva marca, señal. Entonces, matar un animal de esas características se transforma en un abigeato y no en un delito de caza furtiva. Pero habíamos encontrado en el campo un búfalo sin la cabeza, es decir, sacándole toda la piel de arriba, claramente para trofeo. Y entonces comenzamos una actividad, fue la policía, fueron la gente de Flora y Fauna, y en el momento en que se estaba peritando el animal, precisamente pasan dos personas con las armas, con ropa mimetizada. Entonces ustedes me dicen, sí, doctor, bueno, entonces primero los que cazaron al búfalo son estos. Íbamos por ahí la investigación, no fue tan sencillo. Nosotros teníamos todos los elementos, o sea que en la primera etapa de la investigación teníamos que vincularlos a estas personas con el búfalo. Pues precisamente hicimos una pericia balística que nos costó bastante conseguirla, entre las armas que estos portaban en ese momento y la munición que habíamos extraído del búfalo. La pericia balística que se hizo nos decía que el calibre utilizado no era el que de estas dos armas. Entonces, claramente, si yo me iba a un juicio oral con esta propuesta, iba a caer, digamos, porque no podía demostrar a ciencia cierta el nexo de causalidad de estas dos personas y con el búfalo. Además, porque estas personas habían instalado el día anterior en ese coto y el búfalo tenía aproximadamente 72 horas ya de haberse muerto. Entonces, tenía también la otra desventaja de correr con esto. Bueno, entonces le empezamos a estudiar al tema, empezamos a trabajar, empezamos a tomar testimonio. Teníamos una grabación fílmica que había hecho el propio dueño del campo ese día, en la que le interceptamos a estas dos personas. Y bueno, los imputamos precisamente, para que ustedes entiendan, una era una persona de Santa Fe que había contratado un guía, y ese guía era el que le aconsejó a ir al campo ajeno. O sea, para que ustedes entiendan. Es una primera etapa de negociaciones, por supuesto. Yo con el fin de lograr una resolución del conflicto les ofrecí una suspensión de juicio a prueba en contra, inclusive de lo que pretendía el querellante. Había una querella en este sistema acusatorio que nosotros tenemos, está permitido, y precisamente el punto de inflexión y de resistencia de todo cazador, ¿cuál es? Entregar las armas. Ningún cazador quiere dejar las armas, es decir, muere con ellas. Pues entonces, al no haber esta propuesta, les ofrecí nuevamente un juicio abreviado pleno que tenía los elementos suficientes,
Y bueno, la teoría del caso de la defensa decía no, porque ellos no está la pieza, al no haber la pieza no hay casa. Y entonces nosotros decíamos no, la sola actividad desplegada con la ropa mimetizada, con las armas, en un campo, ¿qué van a estar haciendo? ¿Paseando o desfilando? No, es decir, están cazando. Y precisamente nos fuimos a un juicio oral en toda la etapa primaria. Bueno, acá sí, con la querella tuvimos una pequeña diferencia porque también, además de la hipótesis que yo tenía, ellos decían que había una violación de domicilio porque eso era un coto de caza y tenía en todos los lugares una prohibición de ingreso al campo. Bueno, finalmente yo, para no entrar en conflicto con la querella, dije, bueno, pongamos la violación de domicilio. El resultado final fue, obviamente, lo absolvieron por la violación de domicilio, porque era un campo de Maduro, ¿no? Pero sí fueron condenados las dos personas por el artículo 24 de la 22421, portación de arma de guerra en concurso real para Miño, que era el supuesto guía, y para Arnodo, precisamente era el mismo artículo, la aportación de arma de guerra de uso prohibido, porque acá también se armó una discusión, porque en una de las armas le habían agregado un silenciador y ellos me habían traído varios peritos de Santa Fe donde discutimos si el silenciador era permitido o prohibido, si era un silenciador, si era una rosca de boca o algo así que le llaman, que eso sí está permitido. En el debate, por supuesto que fue muy interesante porque al perito que vino de Santa Fe, que precisamente era una persona que se dedicaba a peritar armas, yo le había hecho una de las preguntas que era, si yo llevo al ADMAC esta arma con ese artilugio agregado, ¿me inscribe? De ninguna manera. No hay más preguntas, o sea, fue contundente. Para eso estuvimos discutiendo toda antes. Entonces se transformó un arma de uso prohibido y a su vez también se le imputó el de entrega del arma porque le prestó a Miño, que era el guía, que llevaba una de las armas y no tenía el legítimo usuario, o sea, también se lo sancionó por esto. Este caso fue muy interesante porque la verdad que hemos participado, ahí se lo condenó, como dice Miño, a una pena de 3 años y 9 meses, es decir, la pena ya no es en suspenso, sino es una pena efectiva que está cumpliendo en este momento el señor Miño, y al señor Arnodo 2 años y 4 meses y la inhabilitación, por supuesto, igual tiempo para las actividades cinegéticas, sin hablar de que, bueno, ahí digo también que se los liberó de la violación de domicilio, el decomiso de las armas, es decir, la carabina Remington calibre .270 y era un Magnum 22 largo. Y esto lo importante es que casación, es decir, el Superior Tribunal, es un fallo bastante interesante, generalmente los tribunales a veces no dan muchas explicaciones en su fallo, pero en este fallo sí es interesante donde hace toda una explicación y le da toda la razón al Tribunal Oral de Mercedes, del doctor Ríos, que fue el que dictaminó, un juez unipersonal, por la entidad del delito, bueno, le condenó a 2 años y 4 meses, por supuesto que en suspenso, ¿no? Ambas personas plantearon la casación, fue rechazada y bueno, a partir del 11 de junio del año pasado, Miño está cumpliendo en un sistema carcelario penal por este delito, como digo siempre, de caza sin haber casado. Por eso es interesante el fallo, porque hemos sentado un precedente, no solo en Mercedes, sino entiendo que en todo el país. Bueno, ¿cuáles son esas pruebas que en la primera etapa? Por supuesto, las pericias de las armas, los informes de fauna. Y acá sí es importante donde se trabajó muchísimo con la planimetría del lugar, ya que era muy cercano al casco de la estancia, por eso utilizaban los silenciadores. Es decir, hicimos todo un trabajo bastante interesante con el testimonio brindado, no solo por el dueño del campo, las personas de fauna, sino también los policías que intervinieron ese día en ese lugar. La foto y las pericias químicas que hicimos también, porque precisamente a las armas, lo primero que decían, no, nosotros no las usamos las armas, entonces tuvimos que tomar muestras para ver si tenían
restos de plomo, bario y antimonio, dio positivo, o sea que con eso demostramos la utilización de las armas. Todos estos elementos que nosotros lo llevamos y lo pudimos probar en un juicio oral. En estos 8 años entiendo que es la primera vez que llegamos a un juicio oral y público por un delito de caza, ya que finalmente la pena, como hoy se decía acá, son penas muy exiguas, muy pequeñas, en algunos casos 1 año, 2 años, es decir, no superan, entonces difícilmente uno la pueda llevar a un juicio oral. Y más en este caso donde no había ninguna presa cazada, digamos, y más que la actividad desplegada. Con esto hemos sentado un precedente porque, por supuesto, los problemas en esa zona es entrar a los campos, a cazar sin ningún tipo de cuestiones, al menos terminaron por un tiempo, ¿no? Esto es lo que hace a esta causa, que es bastante interesante. Ahora bien, también nosotros trabajamos muchísimo en todo lo que es la protección de especies que están en peligro de extinción. Nosotros tenemos una zona bastante interesante en la provincia de Corrientes, toda la zona centro-sur, que es monte de espinal, montes de espinillos, muy similar a la zona del norte de Entre Ríos. Y entonces tenemos mucho tráfico de cardenales amarillos, es decir, utilizan trampas y en un día te pueden cazar 15, 20 cardenales amarillos en una zona con las trampas, porque utilizan lo que se denomina el cardenal llamador. Es un cardenal criado en cautiverio y el cardenal amarillo es una especie de ave muy territorial. Entonces los ponen en una jaulita con una trampera al costado. Canta, no sé si ustedes conocen el canto del cardenal amarillo, es fuertísimo y es hermoso. Entonces vienen a disputarle el territorio y caen en la trampa. Y entonces es matemático, es decir, se utilizan inclusive pega-pegas, es decir, papeles para que se pegue, tienen todo un dispositivo de jaulas, y un cardenal amarillo en la zona de Mercedes se valorizaba en algún momento en $200, pero que había toda una red que venía hacia Rosario o Buenos Aires, inclusive pasaba al Uruguay y la llevaban hacia Italia con un valor de entre $3.000 y $4.000 cada especie. Por lo cual era una actividad interesante. Nosotros a lo largo de estos años hemos tenido varios casos de estos, ninguno llegó a juicio oral, pero sí fueron condenas con juicio abreviado pleno, donde hemos acordado la pena, y el caso, el de el señor Narrache, era una persona que llevaba solamente 3 ejemplares en un vehículo, y se lo condenó, por supuesto, a 1 año y 6 meses y 5 años de inhabilitación para cualquier tipo de actividad de cinegética y el decomiso de todos los elementos. Y los animales, luego de la inspección veterinaria, se los logró liberar nuevamente en su hábitat natural, lo cual esto es importante. Y el segundo caso que les quiero contar también, que es muy interesante, en infracción al artículo 25 de la ley 22421, era recibimos la noticia un día de un vehículo, una actitud sospechosa en la zona de los parajes de la zona de Mercedes. Bueno, empezamos a hacer un cerramiento. Felizmente nosotros tenemos controles camineros, que los controles camineros en Mercedes, donde yo estoy, no están en manos de una policía caminera o policía vial, están en manos de la policía especializada rural y ambiental, es decir, dependen de una policía especializada. ¿Por qué? Tiene un porqué, ¿no? Porque se controla mucho el tránsito de Hacienda, entonces esa es la policía. Pero sirve porque también ellos son los que controlan el tráfico de los cazadores y todas estas cuestiones. Venía un vehículo de la provincia de Entre Ríos, con destino a la provincia de Entre Ríos, y traía en su baúl, creo que eran 15 cardenales en este caso, 14 cardenales amarillos escondidos debajo del asiento, y teníamos una experiencia anterior de otro vehículo similar hacía unos años, en la que llevaba debajo de unos tubos de PVC, todo agujereado debajo de los guardabarros, ahí llevaba los cardenales hacia la provincia de Entre Ríos. Esa causa, infelizmente tengo que decirla, nosotros en la provincia de Corrientes cambiamos hace 5 años del sistema mixto al sistema acusatorio. Entonces en ese sistema mixto quedó esa causa
y terminó prescribiendo por la inactividad del juez de instrucción, y entonces era una materia pendiente que nosotros teníamos, y para nosotros es una cuestión de Estado cuando aparece una cuestión de esta naturaleza, como somos una fiscalía especializada y vamos hasta el final, digamos, sobre todo cuando son especies protegidas que tanto luchamos para que se pueda lograr. Yo soy de Colonia Carlos Pellegrini, en la Laguna de Liberá. Finalmente, después de muchísimos años, hoy podemos ver libre a un yaguareté en la zona, y ese fue un trabajo que hizo una fundación donde lo reintrodujo porque hacía 200 años que había desaparecido el yaguareté de la provincia de Corrientes. Bueno, hoy hay creo que alrededor de 16 en todos los esteros, así que eso es importante. No queremos que pase esto con los cardenales amarillos ni con ninguna otra especie que sea protegida, entonces vamos a fondo, y siempre lo que hacemos cuando hay especies protegidas, ofrecemos un juicio un juicio abreviado pleno con condena, y en estos dos casos que hoy traje para contarles y en otros tantos no había una condena anterior a estas personas, por lo cual la pena es en suspenso, pero para nosotros es importante porque no deja de ser una condena y no deja de ser un juicio, ¿no? Si bien es abreviado, el juez valora toda la prueba que uno colecta en ese proceso. Y lo otro interesante en este segundo caso de los 14 cardenales amarillos es que lo pudimos lograr a este juicio abreviado pleno en solamente 15 días. Es decir, desde el día 0 que lo tomamos en la ruta al día 15 logramos la condena. Con lo cual también hemos mostrado un récord, digamos, de eficiencia para que, digamos, es la contracara, porque estamos acostumbrados a que la justicia es larga en el tiempo, en el proceso. Tratamos de ser efectivos y esto entiendo yo que lo logramos con políticas criminales claras, de poner en marcha las fiscalías especializadas como la nuestra, y que somos 5 en este momento en la provincia de Corrientes y estamos próximos a una 6ª, así que es bastante interesante la decisión del fiscal general de avanzar en este sentido, ¿no? Y esto para nosotros es un respaldo que siempre tenemos. Esta fiscalía también, bueno, hoy es una jornada con animales, solamente traje estos 2 casos para mostrarles, y en alguna otra oportunidad podemos charlar de otros temas porque tenemos amparos contra curtiembres, filot, basurales a cielo abierto, agroquímicos, tendaleros, así que es interesante la temática que puedan elegir y contarles sobre todo cuáles son nuestras experiencias en procesos que son difíciles. No se olviden que los jueces hay que moverlos, o sea, del sillón, no es tan sencillo, hay que convencerlos, entonces no es que podemos ir con un proceso, un juicio oral donde no tenemos las pruebas suficientes. Así que muchas gracias y bueno, gracias por la atención. Muchas gracias. Voy a comenzar dando los agradecimientos correspondientes, no por una cuestión formal, sino por una cuestión absolutamente sentida. Primero que nada, a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires por permitirme estar presente aquí, luego a Ricardo y al resto de mis colegas tan queridos de la RAFA. Es un placer poder estar acá en representación de esta red argentina tan nueva y tan fuerte que existe desde el año 2024, cuando yo tuve la posibilidad de ir a Villa Langostura y conocer a gente tan valiosa, venirme con esta idea de que estamos incursos en un cambio de paradigma sumamente importante, para finalmente ya en Santa Fe el año pasado darle entidad formal a esta red, insisto, tan importante. Verán ustedes, yo formo parte de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los animales y no especializados del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza. Me acordaba o prestaba mucha atención cuando mis colegas precedentes hablaban de esta dificultad de atender estas temáticas que son tan a veces disímiles entre sí. Vengo a estar de turno, de hecho hubiese tenido que estar de turno hoy, pero me están subrogando y he tenido días, lunes, martes y miércoles, con hechos tan complicados como secuestros coactivos. A lo mejor han tenido la posibilidad de escuchar o de leer un micro con hinchas de Independiente Rivadavia, La Lepra,
todos detenidos por disposición mía porque coactivaron o ejercieron coaccionaron, mejor dicho, a un chofer de colectivo para que los llevara hasta la cancha porque era el primer partido de la lepra en la Copa Libertadores. Y ustedes dirán qué tiene que ver esto, y bueno, que al mismo tiempo uno tiene que hacerse cargo de esta temática que es tan fuerte y a la que estoy puntualmente tratando de prestarle tanta atención como es los delitos contra el medio ambiente y contra los animales. Me toca estar al día de hoy encarando una investigación sumamente complicada en materia ambiental, pero al mismo tiempo también hemos tenido la posibilidad, digo con mi equipo, de investigar hechos sumamente complejos. La función del Ministerio Público Fiscal, además de lo complicada, es, recién escuchaba la palabra creatividad. Claro, porque en nuestro país tan rico en cuanto a la diversidad de regiones, de paisajes, la biodiversidad en definitiva, uno tiene que salir a cumplir su función en lugares que son, bueno, evidentemente complejos de por sí. Le vengo a hablar de dos causas, algunos ya han tenido la posibilidad de escucharme respecto de lo que pasó con la causa de las mulas en el Parque Provincial Aconcagua, pero quiero traerles aquí, a la ciudad de La Plata, esta investigación que ha sido sumamente rica, sobre todo por lo que yo hoy digo no es un resultado final, pero sí un resultado provisorio bastante promisorio, valga la redundancia, o valga el juego de palabras. Esto ocurrió en el Parque Provincial Aconcagua, el Cerro Aconcagua, ustedes tal vez sepan, es el cerro más alto de toda América y de todo el hemisferio occidental. Está dentro del Parque Provincial, que abarca unas 65.000 hectáreas aproximadamente, y está ubicado, para quienes no han ido a la provincia de Mendoza o no han ido a la Aconcagua, unos 185 kilómetros de donde trabajamos. En definitiva, que es en este edificio sobre un glaciar. De hecho, ahora la Dirección de Áreas Protegidas tiene la iniciativa de correr Plaza de Mulas. No sé cómo lo van a hacer porque literalmente es una ciudad con los campamentos que están instalados allí, y además tiene hasta una riqueza arqueológica. Bueno, allí, además, el gobierno de la provincia de Mendoza tiene una fuente de recursos inagotable. Se desarrollan actividades deportivas, trekking, el ascensionismo, con las distintas escalas, para quienes intentan hacer cumbre, se llegan a cobrar tarifas, esto es la Dirección de Áreas Protegidas, de hasta $2.000, el permiso para aquellas personas que son extranjeras. A lo mejor se entiende, el cerro está ya en el medio, arriba, 6.962 metros, como decía recién, y tenemos dos entradas para poder llegar al cerro, la quebrada de Horcones y la quebrada de Vacas. Una es una quebrada mucho más utilizada, que es la de Horcones, donde en definitiva, en la flecha que está ahí sobre el lado izquierdo, ustedes podrán ver que está el centro de informaciones, la Dirección de Turismo tiene su oficina allí, y lo que se intenta hacer, claro está, es llegar hasta el cerro. Hay muchas actividades de trekking de todas formas. Hay varios campamentos en distintas alturas, Confluencia lo tenemos a unos 3.500 metros sobre la quebrada de Horcones, Plaza de Mulas, como les decía recién, a 4.200, y estos son días de caminata. ¿Y por qué la descripción? Bueno, porque en definitiva, hoy la Aconcagua se ha vuelto un lugar de turismo ciertamente VIP. He tenido la posibilidad, claro está, producto de esta investigación, de conocer todo el parque provincial, puntualmente lo relacionado con el tema del el traslado de carga. Hay campamentos donde hay baristas que te hacen el mejor café que puedas tomar, incluso más rico que el de acá, o chef que te hacen una comida mucho más rica que cualquier restaurante de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso se ha transformado, en eso se ha transformado el parque, y entonces para eso hay 10 empresas que al día de hoy, lamentablemente esto aún no se ha modificado, pero al día de hoy hay 10 empresas que con un contrato precario, una autorización precaria del Ministerio de Ambiente y Energía, prestan estos servicios, que además cobran una tarifa sideral, $5.000, $6.000, $7.000 para poder darte el permiso que gestionan con la Dirección de Áreas Protegidas, más todos estos servicios VIP
de quienes ya no quieren ni siquiera llevar su propia mochila, porque para eso ¿a quién tenemos? A las mulas. No obstante, habían dos, digo habían, y esta es la parte más, que más satisfacción me genera a mí en lo laboral, porque hay una nueva resolución, me estoy adelantando, pero habían dos resoluciones del año 2018 y del año 2023 que justamente lo que hacían era regular absolutamente todo lo que pasaba en el Parque Provincial Aconcagua, puntualmente también un programa de bienestar animal. ¿Qué vamos a hacer para tratar de resguardar el bienestar de nuestras queridas mulas, que lo que hacen es llevar toda la carga de todas estas miles de personas que pretenden llegar hasta el cerro? Algo que se hizo que fue bastante interesante fue identificar a mula por mula. Tienen un chip, se coloca acá a la altura del cuello, del lado izquierdo, es decir, podemos identificar qué mula es cada una de ellas. Ese programa de bienestar animal decía cosas tales como que no había ninguna mula que tuviese posibilidad de ingresar al parque por alguno de estos dos puntos, Quebrada de Horcones o Quebrada de Vaca, o sea, en tanto y en cuanto tuviese algún signo de maltrato, o mucho menos de crueldad. De todas formas, ¿qué pasaba? Bueno, pasaban todas las mulas maltratadas o no maltratadas, con tal de que pudiesen las empresas prestar sus servicios, ¿no es cierto? Alguien me preguntó por el doctor Mellado al principio, creo que fue Santiago, no sé si lo veo ahora. Bueno, un abogado que litiga desde hace muchísimos años en materia de derecho animal, el doctor Mellado, junto con un diputado provincial, interpusieron una denuncia ya por el año 2024, abril, ya cerrada la temporada 23-24, justamente poniendo en conocimiento y aprovechando que nosotros desde febrero de ese año teníamos la competencia ya especializada en materia de derecho animal, para investigar, bueno, presentan esta denuncia y nos ponen en conocimiento de lo que ya se sabía, pero que, digamos, sobre lo que nadie había hecho nada hasta ese momento. En definitiva, la bomba que detonó todo fue la muerte del lunático, una mula que, ingresando por Quebrada de Vacas, llega al primer campamento, que es Pampa de Leña, llega al segundo campamento, que es Casa de Piedra, unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, sufre un cólico y los arrieros, responsables de su bienestar, en virtud de lo que establece o establecía ese viejo programa de bienestar, de la resolución del Ministerio de Ambiente, responsable de su salud, no tuvo mejor idea que dejarlo atado a 1.500 metros del campamento en una roca, sufriendo durante unos 3 días, al punto que cuando lo encuentra otro arriero no quedó otra alternativa que eutanasiarlo. Digo, esa fue la bomba que detonó la iniciativa de decir, bueno, acá esto no puede seguir ocurriendo. Comenzó una tarea de investigación bastante importante, todas las pruebas que se les ocurran, hasta que, digamos, tomo la decisión, me empiezan a llegar los informes con estas imágenes, hablan por sí solas, no había mucho más por hacer ni por analizar, más que, digo, este era el estado calamitoso en el que ingresaban los ejemplares mulares. Además, ustedes tengan en cuenta que sobre ese lomo va una albarda, que es la estructura metálica que se coloca sobre la mula para poder, a su vez, poner todo el forraje, para a su vez poner hasta 60 kilos. ¿Puede volver a la imagen anterior? Sí. 60 kilos autorizados por la resolución de carga por cada uno de los ejemplares para subir a todo esto. Estamos hablando no transitar el llano, sino miles de metros de altura sobre el nivel del mar. Esto era lo que ocurría, sobre lo que absolutamente nadie en toda la historia del Parque Provincial había puesto los ojos, y era algo que moneda de corriente, autorizado, legitimado, bueno, era el statu quo del Parque Provincial. Efectivamente, el 13 de enero del año 2025 tomo la decisión, decretado de manera fundada en el expediente, hago una inspección ocular. A ver si tengo la posibilidad, intenté, pero me parece que no se cargó. Sí. Parte de los recursos que a todo esto celebro, la Policía de Mendoza en una actitud de colaboración total, en base a lo que yo había dispuesto. Parte de los recursos eran la dirección de VANT, es decir, los drones de la policía. Esta es una de las imágenes, esa es la
Quebrada de Vacas, el ingreso a la Quebrada de Vacas. Ustedes atrás van a ver un camión, es la Ruta Nacional 7, a 15 kilómetros tenemos el túnel internacional Cristo Redentor, el cruce a Chile. Esto era lo que ocurría. Ese día practicamos esa inspección ocular para que ustedes vean, y por eso hablaba de la diversidad de paisajes y de entornos. Esta es la inmensidad de la montaña, este es recién el ingreso por la Quebrada de Horcones, y ustedes allí van a ver mula tras mula a cargo de los arrieros ingresando al parque con la carga Voy a ir un poco más rápido, así no lo demoramos. Por ejemplo, ese era el estado de los corrales. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad, pero era una situación de hacinamiento, los corrales con todos esos alambres que lastimaban a las mulas, donde la única fuente de agua que tenían era ese piletón, como esa bañera, que las iban sacando cuando se les ocurría a los arrieros o a los responsables de los corrales para que tomasen algo de agua. Mientras tanto, eran todas las mulas allí. Cuando había necesidad, se las sacaba una por una y se las llevaba a ese ingreso que yo les mostraba. Fue tan trascendente lo que ocurrió ese día 13 de enero en el Parque Provincial Aconcagua que llevó a que efectivamente la Dirección de Áreas Protegidas tomase real dimensión. Era la primera vez, insisto, que una autoridad judicial se hacía presente allí, no que tomaba decisiones desde 185 kilómetros en el polo judicial, donde estábamos todos cómodos, sino in situ, viendo lo que pasaba. Entonces eso logró, como les decía hace un rato, que la Dirección de Áreas Protegidas tomase cartas en el asunto. La ministra se tomó el trabajo de intervenir personalmente en esta situación, movilizó a todo el personal de la Dirección de Áreas Protegidas allá. Había algo muy particular. Desde el año 2023, yo creo que la idea fue buena, pero la ejecución fue pésima. Se había tomado la decisión de que en los ingresos, Quebrada de Horcones y Quebrada de Vacas, hubiese un guardaparque, pero además un veterinario que realizase el control del estado de bienestar, o no, de la mula. Y para eso se había suscrito un convenio con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Mendoza. Pero parte del canon del Colegio de Veterinarios, además del que ya pagaba la provincia de Mendoza, lo pagaban las empresas. O sea, fiscalizado le pagaba al fiscalizador. Ergo, ingresaba las mulas en pésimo estado al Parque Aconcagua. Fue tal el grado de trascendencia, como les decía recién, que a los 2 días, el día 15 de enero, el Colegio de Veterinarios abandonó el convenio de manera unilateral, dejó de haber veterinarios en el ingreso y a partir de allí fueron los propios guardaparques los que comenzaron a realizar el control del estado de salud de las mulas. El día 28 nos convocaron a una reunión, tuvimos la posibilidad de manifestar todas las preocupaciones que teníamos, lo que habíamos observado, cuáles eran las mejoras que suponíamos nos hacían falta. El año transcurrió, a partir de allí Guardaparque siguió remitiendo actas sobre los distintos actos de maltrato, de crueldad que constataban en los ingresos. Saqué 9 compulsas de la causa principal, una por cada una de las empresas, la 10ª no había constatado actos de crueldad o de maltrato. Entonces, para agruparlo por empresas de manera tal de poder justamente tener cierto orden en la tramitación de las causas. Ya en octubre la Dirección de Áreas Protegidas nos corre una vista formal, y esto no lo podíamos creer, se seguían replicando las consecuencias positivas, y por eso es que yo decía recién, hablaba con Celeste Reinaldoni, la vuelta de tuerca que quiero darle al mensaje respecto del cual yo vengo hablando de la causa de mulas desde que me convocaron en mayo a Chubut. ¿Cómo podemos, tal vez sin quererlo, transformar la realidad de una manera positiva, de una manera satisfactoria? Nos corrieron una vista formal, nos expedimos formalmente, expresamos nuestra opinión y tenemos la nueva resolución con un nuevo programa de bienestar animal, 261/25, donde ya se habla de adecuar el tratamiento de la población mular a la ley 14.346, cosa que antes no pasaba, donde además para eso se los escuchó a los veterinarios de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia de Mendoza, que
tenían una actitud o tuvieron una actitud totalmente diferente a la del Colegio de Veterinarios, por lo menos de la provincia de Mendoza, donde ya se habla del objetivo de respetar el bienestar animal, donde entre otras cosas, y eso a instancias de la Fiscalía, de la unidad fiscal, se establece o se empieza a hablar en cierta manera de las reglas del compliance, determinar o designar cada empresa un oficial de cumplimiento, que tenía que ser un veterinario, que iba a estar a cargo de la dirección técnica de esos corrales, y además, algo que nos pareció muy importante, expresamente se lo establecía como el responsable principal ante la autoridad administrativa y judicial de los casos de maltrato o de crueldad que se pudieran llegar a constatar. Se empiezan a hablar de las condiciones de los corrales, se empieza a hablar justamente de los tipos de alimentación, es decir, una serie de características o de recaudos que debían empezar a tomarse para tratar de resguardar el estado de salud de las mulas que iban a seguir ingresando al parque provincial. El corral que yo recién les mostraba, esto terminó siendo esto, con una inversión sumamente elevada. No saben lo caro que son esos caños plásticos, donde del lado izquierdo ustedes van a poder ver, tienen ahora las mulas piletas con un flotante, donde eso está siempre lleno y eso está ya al alcance de cada mula dentro de cada corral, donde del lado derecho ustedes van a ver, esa es Verónica Ragazzone, una veterinaria que tuve el gusto de poder conocer cuando hice ahora otra inspección el día 23 de febrero, ahora este año, y pude constatar las cosas, cómo habían mejorado, las estructuras de las albardas, que son las que tiene la veterinaria ahí a su disposición o a mano, con todo, digamos, una goma espuma de alta densidad que supuso una inversión sumamente cara de cada una de las empresas. Esa es la albarda que deben tener colocadas para evitar, porque como yo les decía recién, esa estructura metálica va todo el tiempo sobre el lomo, incluso sobre lo que se llama la cruz. A lo mejor un veterinario me puede llegar a ilustrar. Sí, me hace sí. Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Y a Plaza de Mulas tardan aproximadamente 2 días. Claro. Bueno, yo tuve la posibilidad hasta de tocar o apretar, sentido común. Esa goma espuma sirve de protección. Antes, la estructura metálica iba rozando todo el tiempo sobre la cruz. ¿Sí? Y bueno, de ahí venían las imágenes que ustedes pudieron ver hace un rato. Perdón, ¿hay alguna propuesta de paulatinamente dejar de explotar la naturaleza? Digo, paulatinamente. Sí. Lo pido para mañana, ¿no? O sea, Sí, voy a traer las palabras de Carlitos Rolero, cuando hablaba de las imágenes del niño maltratado o del cigarrillo en el hospital, los cambios culturales, y aparte de eso yo me lo planteé y se lo planteé a todo mi equipo de trabajo el primer día. Los cambios culturales no se dan de un día para el otro, hay que ir pasito tras pasito, pasito tras pasito. El cambio de paradigma al que venimos hablando, que yo vengo escuchando desde Villa de la Angostura, que yo ahora, o será que estoy en el tema, en la materia, o será que efectivamente en la realidad se está produciendo, es progresivo. Ojalá, digo, para todas aquellas personas que sostienen que esto sería el ideal, pudiésemos llegar a un parque provincial funcionando sin ninguna mula. De todas formas, de lo que yo vi el 13 de enero del 2025 a lo que vi ahora el 23 de febrero de este año, hemos avanzado muchísimo. El mensaje con el que yo me quedé es el poder de transformación de la realidad en muchas ocasiones que tenemos, solo por hacernos presentes allí, y que el Poder Ejecutivo, que las empresas, que los arrieros tomen conciencia de que las cosas así ya no podían seguir funcionando. Sí. ¿Se hizo dentro de los estudios que se hicieron en el estudio en algunas de las mulas, en algún grupo de mulas sobre los efectos de la carga No. No, en realidad, sí, en realidad lo que hay son informes veterinarios hablando de cada caso puntual, pero no como algo evolutivo o algo global. No hay recursos. No tenemos recursos. No. Biomecánica se llama eso. Sí. Un veterinario especializado puede decir que por las leyes de biomecánica, que es la afección sobre un organismo vivo, esto 2 días carga sobre el lomo en caballo con un colchón de
forma de que esto no sea maltrato animal. Digamos que no lo pueden sacar todavía porque no le encontraron la vuelta y económicamente es muy redituable, pero no hay forma de que esto no sea maltrato animal. Después te voy a tomar el dato y te voy a llevar a declarar a la UFI. Bueno, un poco era el mensaje ese. Sí. ¿Cómo trabajan los animales? Porque vos decís 2 días están subiendo la mula, pero esa mula, no es que, bueno, 2 días y 4 días descansó. Está establecido un descanso obligatorio cuando egresan del parque de 24 horas. Que antes, claro está, no se respetaba. La mula salía y entraba al parque. Salía y entraba al parque inmediatamente. 24 horas de descanso. No, 2 días para llegar a Plaza de Mulas, para llegar y después para volver aproximadamente. Por Quebrada de Vacas, que el camino es mucho más difícil, mucho más pedregoso, tardaban 5 días en llegar a Plaza Argentina, 4.200 metros también, después lo acortaron a 4 y después lo acortaron a 3. Entonces a la mula la llevaban acelerada y así los casos de maltrato que íbamos constatando, ¿no? Bueno, y me voy a tomar 5 minutos más, con el permiso de la moderadora, para hablar de otra causa. ¿Sí? Claro. ¿Puedo? No, 5 minutos más, lo voy a hacer breve. Hay otra causa que está iniciada desde noviembre del año pasado, 128.445, ya por la 22421, Casa Furtiva de Guanacos, Piedemonte, Ruta 13, si alguien ha tenido la posibilidad también de ir a Mendoza, es una ruta que conecta un departamento de Las Heras con Uspallata. En vez de ir por toda la Ruta 7, uno va por esa ruta de tierra, es una ruta bastante complicada. 6.000 hectáreas aproximadamente, al guanaco se lo caza se lo caza y se lo deposta en el Piedemonte, y por rutas de tierra, que son bastante inaccesibles, se lo baja a una zona urbana, el departamento de Las Heras, y se está comercializando esa carne de guanaco disimulada en embutidos o incluso con la propia carne de vacuna en las distintas carnicerías de allí, de esa zona urbana que les decía yo recién. A partir de eso, que se muestra. Ese día eran, como les decía recién, 4 puestos de apoyo a la investigación fiscal de la provincia de Mendoza. Los peritos informáticos están trabajando sobre todo el material recolectado, está recién en curso la investigación. La idea es poder ver quiénes son estas personas que desde hace tiempo tienen a maltraer, porque además, como decimos recién, o como decimos siempre y recién decían, la biodiversidad genera esto. Cazamos al guanaco, el puma no tiene para comer, baja, ataca al ganado, por ahí llega a zonas urbanas y, digamos, el ecosistema sufre de una manera estrepitosa. Así que... Recordá que sale por YouTube, si tenés intervenido un teléfono. No, bueno, sí, no importa, pero no... Es verdad, gracias. De todas formas, no se sabe quiénes son, claro. Un poco esto, gracias a todos, espero haber sido claro. Gracias a todos los que se hicieron presentes, a la invitación del Ministerio Público de Buenos Aires, también a Ricky, que estén presentes todos los amigos de la Rafa, para mí es fantástico. Y bueno, la idea de la presentación es quizás romper un poco la línea en la que venimos, no digo que esté mal, pero sí que hay muchos desafíos que van mucho más allá de este punto donde yo siento que hoy en día nos encontramos situados, que es la 14346 y la declaración de sentencia a partir del fuero penal o contravencional, y que hay mucho por hacer en esto de generar la sentencia como un criterio que oriente otras acciones, tanto desde lo judicial como desde la política pública, normativa. De hecho, estamos hablando de que nuestros logros son sobre la base de una ley ¿de cuándo es la...? Bien, entonces hay un problema, por lo menos, de incidencia judicial, ¿no? Y esto lo planteo sobre todo en otra problemática muy acuciante para la humanidad y para los no humanos también, que es el cambio climático. Bien, y que está íntimamente vinculada con la pérdida de la biodiversidad
entre los cuales están los animales domésticos, no domésticos, fauna silvestre, las arañas, etcétera, que también son parte de esa biodiversidad. Bien. En ese marco, bueno, esto que decíamos, acá estamos todos de acuerdo, por lo menos en lo que fui escuchando, que hay un paradigma que ha ido avanzando y que tiene que ver con reconocer a los animales sobre la base de una sintiencia, ya no de un raciocinio, la capacidad de razonar, sino la sintiencia es lo que orienta, digamos, generar ciertos instrumentos, como por ejemplo otorgar personería jurídica. Ese es nuestro instrumento para decir usted tiene derecho. Ahora, ¿en qué fuero se da? Pregunto, es una pregunta que vimos hoy, lo fuimos viendo. ¿En qué fueros encontraron como hilo conductor que se fue dando esto de la sintiencia y la declaración? Penal contravencional, es decir, un fuero exclusivamente ultima ratio en un caso y sancionatorio. Bien, ¿qué alcances? ¿Cuál es la declaración de sintiencia? ¿Qué contempla, digamos, en términos de derecho? La concepción de derechos, uno va a Alexis, uno va a Hoffel, y derecho es una palabra equívoca. ¿Bien? Pues libertad en el sentido positivo, libertad en el sentido negativo, deberes por parte del Estado, quién ejerce el poder de policía sobre el bienestar animal. ¿Bien? O es simplemente limitamos al caso concreto y arbitramos las medidas sobre ese caso concreto. Bien, eso es a lo que yo me pregunto acá. ¿Qué incidencia en términos políticos o jurídicos a nivel estructural tuvo? Pienso, la modificación de la ley nunca se suscitó. Bien, de hecho, el proyecto Conan que planteaba mi ley quita la palabra víctima al animal. Con lo cual, en el sentido, digamos, hermenéutico, quita el único instrumento que nosotros optábamos para hacer todo el razonamiento sobre la subjetividad animal. Bien, entonces, en ese marco, si la declaración de sintiencia implica solo eso y no implica luego un contralor por parte de los órganos estatales, una política pública que vaya en torno a todos los animales, seres sintientes, etcétera, me parece que encontramos un punto de estancamiento. No digo que esté mal lo hecho hasta acá, digo que la incidencia o la cuestión animal se va a encontrar ante otros problemas mucho más graves que tienen que ver con fenómenos colectivos y globales. Bien, nosotros sabemos que hay, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, hay una triple crisis planetaria que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ecosistemas y el cambio climático, y como ha dicho la opinión consultiva, la Corte Interamericana, es una cuestión de derechos humanos, no es solo una cuestión ecológica y natural. Y si nosotros sostenemos que los animales, bien no humanos, tienen derechos, por lo tanto, si esto es una cuestión de derechos, necesariamente tenemos que contemplar al animal dentro del fenómeno, bien, del cambio climático. Y es ahí a donde estamos quedando bastante corto en términos de incidencia. ¿Por qué? Los planes de respuestas provinciales que se han aprobado hasta aquí en materia de cambio climático, las contribuciones determinadas, inclusive los instrumentos, parten del ecosistema, de la biodiversidad, pero la dimensión de sintiencia no está contemplada, ¿bien? Y no es excluyente, ¿bien? Por eso cuando hablamos ambientalismo, animalismo, y un ambientalismo puede incluir dentro de sus principales postulados la sintiencia como un criterio a atender también. Pienso participación ciudadana en ley de glaciares. ¿Hubo algún portavoz en términos de sintiencia sobre los animales o siempre se vio como el ecosistema o como un componente más del ecosistema? Bien, pienso en Bruno Latour, francés, que nos dice estos portavoces, esto de distinguir ciencia, objeto, demás, cómo hacemos para traerlos en modo de interrelación, ¿no? En estos dispositivos de participación ciudadana. Bien. Sobre la base de este problema global que estamos enfrentando, que es el cambio climático, nosotros tenemos grupos en situación de vulnerabilidad, personas en situación de vulnerabilidad, y cuando hablamos de personas, inmediatamente el sesgo nos lleva a personas humanas. Bien, sabemos que la vulnerabilidad está dada en función de la sensibilidad del medio humano o del medio natural
a los efectos del cambio climático y a las posibilidades de adaptación. Entonces podemos definir, por ejemplo, que un país del sur global está en condiciones de vulnerabilidad porque no tiene infraestructura suficiente como para enfrentar las crecidas o las sequías, etc. Ahora, cuando hablamos de los seres sintientes, animales, no humanos, nos encontramos con otros factores que los colocan en una vulnerabilidad mayor, extrema, y nadie está hablando de esto. Nos limitamos, con todo el respeto, a la 14346. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del silencio político, estamos diciendo que hay un grupo de seres que forman parte del planeta y que no tienen una voz o un portavoz y no tienen manera de expresarse en torno, por ejemplo, a las medidas de adaptación y mitigación que se llevan adelante. Teniendo en cuenta este criterio, y me remonto al principio, el sujeto de derecho. Bien, partimos de que nosotros estamos de acuerdo en que queremos reconocer a los animales como sujeto de derecho. Bueno, si eso tiene una implicancia, está dada en la medida en que son sujetos con derechos en una condición de hipervulnerabilidad y que tienen esa situación, digamos, obedece a que tienen silencio político, no tienen quizás la libertad migratoria que vos podés encontrar en grupos humanos, bien, un ecosistema como, no sé, un área protegida, los limita a esa área protegida, ellos no pueden libremente movilizarse o eventualmente ante fenómenos como sequía, desertificación, incendios, inundaciones, se ven forzados a migrar sin que haya ningún tipo de dispositivo desde el derecho, por lo menos, para encarar esta problemática sobre los animales. Bien, tienen una autonomía sumamente restringida porque el derecho hasta hoy se ha limitado a el reconocimiento, salvo algunas acciones. Plantean, por ejemplo, sujetos sintientes. ¿Quiénes de la Fiscalía de acá han designado defensor al animal? Defensor como sujeto de derecho. Al representante complementario del niño, niña, adolescente se le pone. Al animal. ¿Correspondería, pregunto, ponerle un defensor? Que no sea el querellante ONG. No, pero hablo un defensor público de ella, no un querellante, ¿bien? Bueno, pero el representante complementario del 103 del Código Civil con niños, niñas y adolescentes es obligatorio, bien, y es causal de nulidad. No obstante, no lo sostenemos en casos animales, aun cuando sostenemos que tiene derecho y que es titular. Y es el Ministerio Público Fiscal quien es titular de la acusación, no defensor de los intereses particulares, no hablo del interés general, que lleva a cabo, digamos, esta tarea. ¿Bien? Pero en un habeas corpus... Bueno, entonces en una acción de amparo, un habeas corpus, ¿por qué el fiscal no ordena inmediatamente se designe un defensor público de oficio para ese animal? Bueno, lo que estoy tratando de plantear es desafíos que jurisprudencialmente podemos llegar, porque... Bueno, pero tenemos, perdón que te interrumpa, tenemos precedentes, desde Sanders estuvo hasta acá, donde el instrumento jurídico de darle personería al animal ha funcionado. No obstante, no ha habido un defensor que diga, che, Sandra, muévanla ya. Tiene que venir una ONG a presentar el amparo o el habeas corpus. Es decir, la pregunta está, y yo no tengo la respuesta, en Córdoba no tenemos esto, no es que vengo de... No, pero muchas veces me surgen estos interrogantes donde decimos, tenemos una herramienta que es fantástica, salgamos un poquito más allá y empecemos a pensar, che, ¿por qué no la herramienta la complementamos con una defensoría, una mirada colectiva del delito, la dimensión de sintiencia en torno a
cuestiones ambientales, no como algo excluyente, sino como algo íntegro, coincido que forman parte del ambiente urbano. Bien, yo como municipio voy a llevar una campaña de fumigación por las ratas, no hay problema. Ahora, si sale un coto de casa permitiendo chancho jabalí, caos. Bien, ojo, porque hay criterios que pueden ser muy inconsistentes. ¿Bien? Comparar el caso de las ratas con el envenenamiento de 500 perros. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Córdoba tenemos un problema donde el gobierno de la provincia, por tratarse de un animal exótico que afecta el ecosistema y a otra fauna, habilita el coto de caza libre para ciertas especies, ¿bien? No obstante, eso tranquilamente uno podría decir, che, va en contra de la sintiencia del animal, porque, por ejemplo, se permite la caza con jauría, que además podría generar un sufrimiento innecesario en el propio perro que mata al animal. Bien, ¿cómo lo resolvemos a eso? Bueno, entonces esa es otra pregunta. Hay una causa en la Corte que es la del yaguareté, que es básicamente el legitimado activo es el yaguareté, no es la ONG como legitimado extraordinario del 43, sino viene en representación de la personería jurídica del animal. En resumidas cuentas, ¿es la sintiencia al límite a la indiferencia? No lo sé, creo que hay mucho para construir, creo que hay que ser consistentes con los avances que se han logrado hasta acá, pero hay que ir un poco más allá. Yo lo que siento es que hay otros fueros que podrían avanzar mucho más. Me pareció sumamente interesante lo que decía el doctor Cabral sobre él tener la posibilidad como fiscal penal, pero a la vez de actuar como fiscal civil y poder, si se quiere, interponer una acción de amparo ambiental en favor de un determinado colectivo de yaguareté, no solo como parte del ecosistema, sino a partir de su sintiencia y su estándar de vida como ser. ¿Bien? Obviamente no hablarás por los yaguareté, pero sí serás por lo menos un portavoz que procura defender esa sintiencia individualmente considerada y no como un componente más del ecosistema, que no es excluyente a mi juicio. ¿Bien? Y con eso creo que abrevié muchísimo los tiempos y les hice un favor.